Okay, good morning, students. Welcome to our fifth class for Technical English 2 about the profession of industrial mechanic. Bien, buen día, jóvenes. Bienvenidos a la quinta clase de Inglés Técnico 2, referido u orientado a su carrera, a su profesión de mecánica industrial. Okay, the last class we finished about a reading comprehension, very important of you, obviously. We are going to talk it about EPP, really. Bueno, en la anterior clase vimos una lectura de comprensión importante, en realidad bastante importante para ustedes, referido a equipo de protección personal o equipamiento de protección personal, ¿no? We finished about this reading comprehension. Now we are going to continue with the next lesson according to the curriculum, okay? Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente lección referido a la malla curricular de su carrera, de su profesión. Let me to share my screen, please. Permítame compartir la pantalla. Okay, this is the curriculum about their profession. We finished about ing, ya está. Orden de los elementos dentro de oraciones simples, uso del a y an. Okay, we are going to do this. Okay, pay attention, please. Vamos a ver entonces esta temática que ya lo hemos visto de manera indirecta, tal vez no de manera directa. Podríamos ver grammar structure. Grammar structure. Estructura gramatical, a eso se refiere el orden de los elementos en una oración, ¿no? Grammar structure, estructura gramatical. La verdad, jóvenes, yo no sé quién, bueno, sí sé quién ha elaborado la malla curricular de su carrera. Ha elaborado el Ministerio de Educación. Pero hay bastantes falencias, la verdad. No se puede llamar orden de los elementos dentro de las oraciones simples. Esto en definitiva es estructura gramatical y punto, ¿ya? Estructura gramatical, ¿ya? In English language, we need to begin ever, as you know, with subject, more, verb, and finally complement. Complement, or object if you prefer, or object. Esta es la estructura gramatical que se tiene que hacer en inglés. Sujeto más verbo más complemento u objeto, si prefiere. Sujeto más verbo más complemento u objeto. Esa es la estructura gramatical, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una oración, comí mucho en castellano. Comí mucho. Comí mucho. Es una expresión en castellano gramaticalmente correcta. Ya gramaticalmente correcta. Aquí, ¿quién comió mucho? ¿Quién comió mucho? Obviamente va a ser yo. Yo comí mucho. ¿Se ubican? En esta oración, el sujeto yo ya está sobreentendido. En realidad es un sujeto tácito, ¿no? El sujeto tácito que existe, esta figura gramatical en la lengua castellana, el sujeto sobreentendido. En vez de decir yo comí mucho, puedo decir directamente comí mucho. En castellano. But in English language, I can't tell in this way. Pero en inglés no puedo decir de esta manera. No se puede decir en inglés de esta manera. Ever, there is or have to a subject. Ever have to a subject. Siempre debe haber un sujeto. Siempre tiene que estar presente el sujeto. ¿Ya? En inglés tengo que decir siempre I, el verbo comí, ate, much. Listo. Yo comí mucho. Y en realidad tampoco estaría muy correcto porque tiene que haber un complemento o qué es lo que comí. En este caso, en castellano, debería completar y decir, comí mucho, no sé, bueno, ahora sí, la verdad no sé por qué yo no como pan en las mañanas, pero hoy día me ha dado hambre. Comí mucho pan. ¿Se ubican? Comí mucho pan. Tengo que ser más específico en la lengua inglesa. Tengo que colocar el complemento y en este caso pan llegaría a ser objeto directo. I eat much bread. Listo, ya está. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Esta es la estructura gramatical que se tiene que seguir en inglés. Empezar siempre por el sujeto, seguido del verbo, y finalmente el complemento, o en este caso el objeto directo. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Esa es la estructura gramatical que tenemos que seguir en inglés. Siempre tiene que haber un sujeto, ¿ya?
Obviamente en la traducción muchas traducen directamente I eat much bread, comí mucho pan. Obvian el sujeto. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a utilizar tanto sujetos, tanto el sujeto en nuestra lengua castellana. Nadie va a decir, yo me levanté temprano, después yo fui al instituto a pasar clases, a continuación yo fui a comerme un trancapecho. No hablamos de esa manera, ¿no? Decimos, me levanté temprano, fui al instituto, coma, después fui a comer trancapecho. Así hablamos, ¿verdad? Está bien en castellano, claro que sí, pero en inglés tiene que estar presente el sujeto. Do you have any question about this? ¿Preguntas, dudas sobre esto? Adelante, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm? A ver, escríbanme ustedes dos oraciones. Escríbanme ustedes dos oraciones en inglés y me van a dictar con su traducción al castellano. Para aquí, para allá. Escríbanme dos oraciones y me dictan. Adelante. 2 minutitos para esto, 1 minutito por oración. Donde esté presente el sujeto, obviamente el verbo y finalmente el complemento u objeto. Adelante. 2 minutitos. 2 minutitos. Adelante. Ok, did you finish? ¿Ya estamos? ¿Terminaron? Ok, let me please. Bueno, ahorita la verdad estoy respondiendo. Hay muchas personas que no han presentado su tarea. No sé si serán específicamente del grupo o de otros grupos. ¿Ya? Did you finish their homework? ¿Ustedes terminaron su tarea? ¿O subieron su tarea a la plataforma? ¿Sí? ¿No? ¿Mm? All of you did their homework. ¿Todos ustedes hicieron su tarea? Excellent, very good, muy bien. La verdad, ahorita deben ser de otros grupos, me están bombardeando, diciendo que se les amplíe, ¿no? En fin, ok, we are going to continue. Continuamos. Aquí ya tenemos un ejemplito que nos ha puesto su compañero. Obviamente está muy bien, está muy bien. Vamos a utilizar este ejemplito que nos dijo su compañero, ¿no? She reads the newspaper every day. Excellent, muy bien. Solamente que vamos a cambiar por mayúscula, nada más. Y estamos aumentando una S en este caso, al verbo to read. El verbo es to read, ¿verdad? To read, leer. To read, el verbo leer. Pero en su forma infinitiva, ustedes ya saben que significa leer, la terminación R en este caso, ¿no? Para conjugar, utilizamos las mismas reglas de la pluralización que ya hemos hecho con ustedes, ¿verdad? Hemos hecho las reglas de la pluralización, no me acuerdo, a ver, vamos a revisar. Sorry. A ver. Where is? Here is. Help. Ya, sí. Bien, tenemos acá. Sí, creo que lo hemos hecho las reglas de la pluralización. Ya, ok, don't worry. No, es que no forma parte de la malla curricular, la verdad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacerlo rapidito.
You work very hard. Muy bien, tenemos otra oración. You work very hard. Muy bien. Muy bien. Vamos a utilizar este ejemplito más. Excellent. Obviamente está muy bien. Colocamos ese ejemplito más. En este caso, para las terceras personas, para he, she, it, para él, ella, y eso, esa, etcétera, tenemos que conjugar el verbo. Ya en algunos casos se aumenta una S, en otros casos se aumenta una ES, a veces IES, ¿no? Dependiendo de la terminación del verbo, vamos a aumentar el sufijo correspondiente, el sufijo de conjugación, ¿ya? Vamos a tratar de llevar esto a la siguiente clase, ¿ya? She reads the newspaper every day. Muy bien, aquí tenemos she, que es el sujeto, subject, reads is the verb, and ¿qué es lo que lee? Tenemos el objeto directo. Aquí está el objeto directo, objeto, objeto directo, ¿no? Every day. Cuando lee, cada día. Esto llega a ser complemento circunstancial de lugar. O simplemente complemento. Pueden colocar complemento circunstancial de lugar. En realidad sería, ¿no? Solo que esto haremos con mayúscula. Ya, muy bien. En esta oración que me han dictado o que me han escrito, se está cumpliendo la estructura gramatical de la lengua inglesa. Sujeto, verbo, y si quieren, the newspaper, everyday, todito lo pueden englobar en complementos. Solo que ahorita estamos colocando un poquito de manera específica, ¿ya? Si el siguiente me aplico, you work very hard. Muy bien. Vamos a traducir esto como tú trabajas muy duro. ¿Mm? Sí, la traducción literal sería tú trabajas muy duro, claro que sí. Pero da a entender aquí alguien trabaja mucho, ¿no? Podemos inferir y decir tú trabajas demasiado. Tú trabajas demasiado, ¿ya? La traducción literal es tú trabajas muy duro, ¿no? Es una expresión correcta también. Si gustan, mantienen esa traducción o pueden inferir y cambiar por tú trabajas demasiado, ¿ya? Sobre esto, el trabajo es saludable, claro que sí, pero no hay que exagerar, jóvenes, ¿ya? Sabemos que es necesario el dinero, claro que sí, yo ahora estoy, estoy así, ¿no? Con la construcción que estoy haciendo, la verdad, todos mis ahorros ya se me están acabando y apenas van en el tercer machón, creo, y ya se me está acabando mis ahorros y el contrato era por 2 losas, ¿no? No sé, voy a tener que solicitar algún crédito, un préstamo, y en último caso voy a tener que pedir auxilio a mis hermanos, ¿no? Pero a veces no es muy recomendable prestarse dinero de la familia, ¿no? Ocasiona líos, ¿no? Es necesario el dinero, claro que sí, pero tampoco tenemos que exagerar con el trabajo. Ya, tal vez ustedes trabajan muy duro, obviamente que sí. Yo en algún momento he llegado a tener 3 trabajos, ¿no? He llegado a trabajar en 3 lugares al mismo tiempo. Ha sido bastante complicado. Ya estuve empezando a canar, ¿no? Ya me estaban saliendo canas por ahí. Y estuve empezando a envejecer, ¿no? Estuve empezando a tener un envejecimiento prematuro, si quieren, ¿no? Claro, pues tenía 3 suelditos, digamos, 3 suelditos, ¿no? Pero la verdad tampoco he aprovechado mucho, no sé qué habré hecho. Debería haberme ahorrado esa vez, ¿no? Ahora estoy con Infocal nada más, estoy con esta institución más tranquilo, digamos, ¿no? Tal vez no tenga los ingresos necesarios, pero por lo menos estamos manteniendo la salud. Ustedes también trabajen lo necesario para progresar, para superarse y obviamente conserven su integridad, su salud, ¿no? Eso es un consejo nada más que les doy, ¿no? Tú trabajas demasiado. ¿Mm? Esto es tal vez podríamos decir, you shouldn't work very hard. Tú no deberías trabajar demasiado. You should not, should, should not, ay, me lo he comido la U. You should not very hard, dando un consejo, ¿no? Dando un consejo. Tú no deberías trabajar mucho, o tú no deberías trabajar tan duro, o tú no deberías trabajar demasiado. Ya, muy bien. Aquí igual tenemos el sujeto, tenemos el modal, en este caso, you should not work, me lo he comido el verbo, work, ahí es el verbo, very hard. Tenemos un modal y aquí está el complemento, el verbo to work, ¿no? Muy bien. Do you have any question about this grammar structure? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta estructura gramatical? Adelante.
¿Preguntas, dudas? A ver, estas tres oraciones que ustedes me han dictado, y vamos a englobar la oración que yo tengo. Ya tenemos aquí la primera oración, vamos a enumerar. Tenemos la primera oración, esta va a ser la primera oración. Esta va a ser la segunda oración. Y vamos a tener esta tercera oración y la yapita, como bueno escucharlos, cuarta oración. Estas cuatro oraciones cámbienme ustedes a la forma negativa y a la forma interrogativa, aunque aquí ya tenemos una forma negativa, la última oración, ¿no? Podrían cambiarme a la forma afirmativa e interrogativa. Lo importante es que estas cuatro oraciones estén en las tres maneras: afirmación, negación e interrogación, que creo que han tenido algunas dificultades con el presente progresivo, ¿verdad? A ver, con el presente simple, cámbienme estas cuatro oraciones a la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Tenemos la mayoría que ya son afirmativas, me faltaría la negación y la interrogación. Tienen que estar en las tres formas. Adelante. 5 minutitos para esta actividad. Voy a abrir un ratito la puerta. 5 minutitos y me dictan cómo han hecho en las tres maneras. ¿Ya? Adelante, jóvenes. Ok, sorry. Did you finish? ¿Terminaron, jóvenes? ¿Sí? A ver, vamos a hacer la primera oración. Aquí está. I'm eat much bread. Yo comí mucho pan. ¿Cómo digo? Yo no comí mucho pan. ¿Cómo digo? Yo no comí mucho pan. A ver, ¿quién me dicta? I. Colocamos un auxiliar. ¿Se acuerdan de este famoso auxiliar do? Famoso auxiliar do que no tiene traducción, solamente tiene un valor gramatical. Después colocamos, no, ¿en qué tiempo está? Mejor dicho, ya me estoy equivocando. Yo comí mucho pan. ¿Qué tiempo es? ¿Presente, pasado o futuro? Yo comí mucho pan. ¿Qué tiempo Presente. es? Pasado. Pasado. Pasado, muy bien. Entonces no utilizo el auxiliar do. Para el tiempo pasado utilizo el auxiliar did. El auxiliar did. ¿Ya? Esto vamos a recordar, esperemos en las siguientes clases, los tiempos verbales, ¿no? I did. Después de colocar el auxiliar, recién coloco el negativo, not. I did not. Luego el verbo vuelve a su forma base. ¿Cuál es la forma base del verbo comer? Su forma base es simplemente to eat, ¿no? ¿Se acuerdan? Su forma base es solamente eat. Esta es su forma base. Entonces ya no necesito utilizar en presente. Coloco en su forma base. I did not eat. Listo. ¿Por qué? Porque su conjugación en el tiempo pasado simple ya está hecha con la utilización del auxiliar did. I did not eat. Listo. Much bread. ¿Se mantiene lo demás? Much bread. Listo. ¿Está claro? Yo no comí mucho pan. A ver, ¿cómo sería la forma interrogativa? ¿Cómo sería la forma interrogativa? Igual, tengo que empezar por el auxiliar did. Partimos por el auxiliar did. Luego el sujeto, did I, y el verbo se mantiene en su forma base. Did I eat much bread? Listo, ya tenemos afirmación. Aquí está la forma positiva, aquí está la forma negativa y aquí está la forma interrogativa. Listo. Do you have any question? ¿Preguntas, dudas sobre la primera oración? Vamos a tratar de llevar los tiempos verbales. La verdad,
Les vuelvo a repetir, la malla curricular de ustedes es bastante ambigua, ¿ya? Pero podemos recordar en una de las clases presente, pasado, futuro, tal vez de manera bien violenta, ¿ya? Muy bien. Tenemos la segunda oración. She reads the newspaper every day. Tenemos esta segunda oración. ¿Cómo decimos ella no lee el periódico cada día? ¿Cómo decimos ella no lee el periódico cada día? Decimos she. ¿Qué tiempo es? She reads the newspaper every day. Ella lee el periódico cada día. ¿Qué tiempo es? ¿Presente, pasado o futuro? Ella lee el periódico cada día. Presente. Presente, es presente simple. En este caso utilizamos el auxiliar do. Aquí sí utilizamos el auxiliar do. Para el tiempo presente simple se utiliza el auxiliar do y para el tiempo pasado simple se utiliza el auxiliar did. ¿Ya? She do, luego colocamos el negativo not. Después el verbo. El verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito decir reads. Ya no necesito decir reads. Solamente que para she me estoy equivocando. El auxiliar es das. El auxiliar es das. Me estoy rayando. El auxiliar es das. She does not read. El verbo vuelve a su forma base. Y lo demás se mantiene. The newspaper. The newspaper. Newspaper every day. Listo. Ya tenemos hecho la oración en la forma negativa. Finally, in interrogative way, finalmente en la forma interrogativa, igual, seguimos la estructura gramatical, empezamos por el auxiliar das, seguido del sujeto, she, el verbo igual se mantiene en su forma base. Does she read the newspaper every day? En la forma oral le damos la entonación de pregunta. Y en la forma escrita solamente colocamos el signo de interrogación in the ending al final, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente oración que ustedes me han dictado. Tú trabajas muy duro o tú trabajas demasiado. ¿Cómo decimos tú no trabajas demasiado? Tú no trabajas muy duro. ¿Mm? Ya tenemos la estructura gramatical. Partimos del sujeto, you. En este caso sí es el auxiliar do, el auxiliar do. Y a continuación mantenemos nomás el verbo, o el negativo, not, mejor dicho, y el verbo siempre va a estar para you en su forma base. You do not work. Y very hard, igualito nada más, tal cual. Very hard, ¿no? Excelente. Listo, ya está. Tú no trabajas muy duro o tú no trabajas demasiado. Y en la forma interrogativa, partimos del auxiliar do, seguido del sujeto you y el verbo en su forma base, work. Do you work very hard? Very hard. Listo. Ya tenemos la afirmación, negación e interrogación. ¿Ya? Finally, the last sentence. Finalmente, la última oración. Estamos utilizando should. Es un modal. Hemos visto con ustedes los modals. Sí, creo, ¿no? Can, could, should, would, have to, must to, poder, podría, querría, quisiera, quizá, tal vez. No sé si hemos hecho con ustedes los modals. Bueno, cuando llevamos los modals, igual es sencillo. Aquí ya es una negación, es un consejo diciéndole que no debería trabajar mucho. Tú no deberías trabajar muy duro o tú no deberías trabajar demasiado. Ahora, ¿cómo le decimos? Esto ya sería la forma negativa, digamos. Esta es la forma negativa. ¿Cómo sería la forma afirmativa? Tú deberías trabajar muy duro. Quitamos el not, nada más, todo lo demás se mantiene. You should. You should, me he ponido la O. Should, aquí está la L. You should work, se mantiene el verbo en su forma base. Very hard. Very hard. Listo. Esta sería la forma positiva o afirmativa. Ahora, ¿cómo sería la forma negativa? Cambiamos de lugar, partimos del modal. Should you, el sujeto, el verbo en su forma base. Should you work very hard? Listo. ¿Deberías tú trabajar muy duro? Sería la traducción. ¿Ya? Bien.
Ese es el orden que tenemos que seguir en esta lengua inglesa al momento de redactar afirmaciones, negaciones o interrogaciones. La clave, perdón, la clave entonces siempre va a ser esta estructura gramatical. Tenemos que utilizar siempre esta estructura gramatical al momento de redactar cualquier enunciado en inglés, ¿ya? No interesa el tiempo, no importa si va a ser presente, pasado o futuro. Siempre vamos a empezar con un sujeto. Claro, esta formulita puede variar, podemos aumentar algunos auxiliares, pero vamos a empezar siempre por el sujeto. Siempre se empieza por el sujeto. Después puede venir un auxiliar, puede venir un modal, después puede estar el verbo y al final puede estar el complemento u objeto directo. También podría estar el adjetivo, ¿no? O un cuantitativo o un modificador, que ya hemos visto también los sustantivos compuestos y los sustantivos modificadores, como ustedes, ¿no? ¿Está claro? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la estructura gramatical. Preguntas, dudas. Adelante, jóvenes. Grammar structure. Okay, students, we are going to remember the next lesson. Vamos a recordar ahora el uso del I y an. Creo que ya hemos hecho con ustedes. No sé, como estuve viendo otra vez de pasada, aquí tenemos uso del I y an, ¿verdad? Y aquí abajo, como pueden ver, otra vez está uso del ing y otra vez está uso del I y an. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo han hecho esta malla curricular? Bueno, parece que hubieran copiado lo del primer parcial y haberlo copiado en el segundo parcial. No sé, han hecho un copy-paste, parece. Otra vez está ing y otra vez está el artículo an. Y otra vez está already, yet, signs for. Y aquí está already, yet, signs for. No sé, son incoherencias que realizan desde el Ministerio de Educación. Obviamente nosotros no vamos a llevar doble vez, claro, ¿no? Como les he dicho, ustedes ya me dijeron el tema del equipo de protección personal, lo hemos llevado. Igual, ustedes también si consideran algún tema interesante o importante, mejor dicho, para su carrera, podemos obviar algunos contenidos que ya no son repetitivos. Otra vez el uso de ing, ya estoy viendo 3 veces. Ustedes también están viendo 3 veces esta lección, ¿no? Es bastante, bueno, bastante decepcionante a veces. Nuestras autoridades del Ministerio de Educación hacen lo que les da la gana, ¿no? Por eso es que tal vez nuestra educación no es una de las mejores, ¿ya? Pero nosotros podemos mejorar ese aspecto de manera interna, ¿ya? Bien. A ver, hemos hecho el artículo A y AND. Lo llevaremos ahora, que es un tema bastante sencillo, aunque ya hemos hecho con ustedes. Undefinite article. Sorry. Y disculpen por favor que me ha escrito mi guagua. Ya, bien, vamos a llevar el artículo indefinido a indefinite article a and an, ¿no? Vamos a llevar este famoso artículo a y and. Bueno, haremos con mayúscula para que sean iguales, digamos, ¿no? What does mean this famous article a and an? ¿Qué significa este famoso artículo a y and? Could you tell me? Creo que ya hemos hecho con ustedes. Esta vez estamos repitiendo otra vez. Esto lo estamos haciendo, díganme por qué. ¿Qué significa el artículo a? A ver. Artículo A. Se parece a la vocal A. Se parece a la primera letra del alfabeto. A, ¿no? A. Pero no es la vocal A, no es la primera letra del alfabeto. Son iguales, pero diferentes, valga la redundancia. Como artículo se pronuncia A, igualito que en castellano. A. And its meaning, y su significado es una, coma, unos, unas. Is in singular and in plural way. Es en singular y en plural. And what does mean an? ¿Qué significa an? ¿Qué significa an? Uh, it has the similar translation. Tiene la misma traducción. Tienen la misma traducción en realidad. Significa una, unos, unas. Only the difference between both is the using. O solamente la diferencia entre ambos es su utilización. For example, I can say a hammer. A hammer. Puedo decir
Sorry, what the hell. Se puso aquí hammer. Está bien, solo que no está reconociendo en inglés. Puedo decir nuts. Nuts. Puedo decir worker. Worker. ¿No? Etc. On the other hand, I can say, for example, en caso que habría, no hay nada. No hay nada. An apple, digamos. Apple. Ya, voy de las herramientas, no me acuerdo ahorita de una que empiece con vocal. An umbrella. Umbrella. An octopus. El enemigo de Spider-Man. And whatever, ¿no? Tienen la misma traducción, solamente tienen diferente utilización. A hammer only means un martillo. Martillo, ¿verdad? Un martillo. A nuts, what does mean a nuts? Ya hemos hecho con ustedes. A nut is only unas tuercas. ¿Verdad? A worker va a significar un trabajador. Un trabajador, ¿no? Entonces, este artículo a se utiliza tanto en singular como en plural, tanto en singular como en plural, tanto en género masculino como en género femenino. Un trabajador también puede ser una trabajadora. Una trabajadora. Ya es tanto singular como plural, tiene género masculino y género femenino. Dependiendo del sustantivo al que nos vamos a referir, tendrá género masculino o género femenino. ¿Ya? On the other hand, por otro lado, an apple is using when, bueno, a ver, todos estos ejemplitos con A, comienzan con una vocal o consonante. A ver, vayan viendo y háganme la traducción de esto, por favor. A ver, denme un minutito, por favor. Háganme la traducción. Ok, student, sorry. Son los gajes del oficio de ser papá soltero. Bien. An apple, ¿qué significa an apple? En realidad, utilizamos el artículo a con todos los sustantivos que comienzan con una consonante. En este caso, a hammer comienza con la consonante H. A nuts comienza con la consonante N. A worker con la consonante W, ¿verdad? Utilizamos el artículo a con todos los sustantivos que comienzan con una consonante. Por otro lado, se utiliza el artículo an con todos los sustantivos que comienzan con una vocal.
Cualquier sustantivo que empiece con una vocal, cualquiera de las 5 vocales, saben que en inglés igual son 5 vocales, debemos utilizar el artículo an. ¿Por qué se utiliza an? Para evitar el choque de vocales. Eso ya lo vimos, creo, ¿no? No puedo decir a apple, ahí hasta suena mal, ¿no? Tengo que decir an apple. ¿Por qué? Porque apple comienza con vocal y significa una manzana, digamos. Inclusive podríamos decir an apples, podríamos pluralizar an apples, no hay lío. Podemos pluralizar y diríamos unas manzanas. Unas manzanas. An umbrella. What does mean an umbrella? An umbrella va a significar un paraguas. ¿Cómo era? Paraguas. O una sombrilla también podría ser. Una sombrilla. En fin, ya podría tener esos significados. ¿Ya? En realidad, vuelvo a repetir, el artículo a se utiliza con cualquier sustantivo que empiece con una consonante. En cambio, el artículo an con cualquier sustantivo que comience con una vocal. An octopus va a ser un pulpo, ¿no? Un pulpo. Un pulpo. Listo, nada más. Eso sería en cuanto al artículo a o an. Se utiliza con objetos, se utiliza con personas, se utiliza con frutas, se utiliza con animales. No hay ninguna diferencia. Se puede utilizar con sustantivos que denominen a personas, animales o cosas. ¿Ya? Tanto singular como plural, tanto en género masculino como en género femenino. Do you have any question about this? Preguntas, dudas, jóvenes, adelante. A ver, de acuerdo a esto, nos tocaría el presente perfecto. Nos tocaría el tiempo presente perfecto. Pero no hemos llevado ni siquiera el presente simple. Ay, ay, ay. Bueno, ya, vamos a llevar esa temática. Vamos a recordar los tiempos verbales. Ya, conéctense una vez más, por favor. Ya, conéctense una vez más. Ya, una vez más. Ya, adelante, conéctense, por favor, de nuevo. Una sesión más vamos a hacer. ¿Ya? Nos vemos en un minuto, porfa.